Y seguimos con los detalles interesantes descubiertos en la franquicia Resident Evil, donde podemos pasarlos por alto, o se tuvo que indagar para encontrarlos usando algún tipo de trampa o explorando el entorno. Clancy Jarvis era un camarógrafo novato del programa paranormal llamado Surregators, aparecido en Resident Evil 7. A este tipo lo controlamos en el videotape al principio del juego, pero no podemos ver su rostro de ninguna forma, al igual que Ethan Winters, pero con una modificación podemos observar el diseño de su apariencia. En Resident Evil 1.5, en la perrera de la comisaría, hay una perrita llamada Claire, ya que en una jaula aparece dicho nombre. Recordemos que la protagonista de ese momento era Elsa Walker, pero en la versión final se cambiaría a Claire Redfield, la hermanita de Chris. Con los fanáticos de Resident Evil 4, hay variedades entre sus miembros, y algunos son con cabeza blanca y otros con rayas en la cara. No se sabe si esto es simbólico de un rango o algo similar. El asiento que se encuentra en la puerta de la casa de invitados Baker puede que haga referencia a la película de terror de los años 80 de Evil Dead, donde se encuentra una igual golpeando la cabaña. Cuando le vemos por primera vez a Kevin Raymond, podemos ver que se encuentra en el bar, uniformado y bebiendo. Esto no solamente es irresponsable, sino que es ilegal en Estados Unidos. Allí los policías no pueden beber si están en servicio o si tienen el uniforme puesto. Evasión a la desesperada o Desperate Escape es un episodio extra que viene incluido en Resident Evil 5 Gold Edition o descargable como DLC. En esta parte se nos muestra cómo Jill Valentine y Josh Stone intentan escapar de la base de los Maginis amistosos. Todos los Maginis que encontramos en Desperate Escape dan la impresión de que no tienen ojos, tal vez esto debiéndose a un error de desarrollo. En la versión original de Resident Evil, luego de regresar a la mansión, el cuerpo de Richard Aiken desaparecerá junto con el de Forrest Speyer y Kenneth Sullivan, dando a entender que posiblemente se convirtió en zombie. Hay un diálogo no utilizado en Evasión a la desesperada, donde Jill cuestiona a Josh sobre su relación con Sheva, a lo que este le dice que no es lo que ella piensa, que Sheva es como una hermana para él. El diálogo se puede encontrar en los archivos del juego. En ningún momento de la historia a Mike de Resident Evil 4 se le ve la cara al descubierto, o al menos de frente con el casco de piloto, así como tampoco se muestran fotos o archivos importantes del personaje, por tanto es totalmente desconocido más allá de ser el apoyo aéreo de Leon. A este solo se le puede ver con un hack. En la beta del Resident Evil 0 para Nintendo 64, Rebecca Chambers tenía un traje muy similar al que usa Jill en Resident Evil, el cual incluía una boina blanca. Probablemente se cambió el vestuario para que no tuviera parecido con la protagonista del primer Resident Evil. Dave Johnson de Resident Evil 5 tenía un poco de carácter humorístico y parecía ser un personaje prominente, en comparación con los demás miembros de la BSA, excluyendo a Josh Stone. Su actitud humorística y sarcástica puede estar relacionado con el papel anterior del actor de voz, Reuben Langdon, siendo este Dante, en los posteriores juegos de Devil May Cry, otro producto de Capcom. Dante solía bromear alrededor y burlarse de sus oponentes antes y después de luchar. Los archivos del juego de Resident Evil 4 contienen un texto no utilizado de Honeygan, el cual menciona: Leon, deberías tomarte un descanso, deberías visitar China. Esto puede haberse tomado como un adelanto de Resident Evil 6. El método de la decapitación del Magini Verdugo fue censurado para todo el mundo, ya que aunque pareciera que estuviera decapitando al jugador tras terminar la animación, la cabeza siempre estará pegada en el cuerpo, a diferencia en lo visto con el Resident Evil 4. En la dificultad Pesadilla o Infierno del remake de Resident Evil 3, Brad puede volver a aparecer en la comisaría, y este aparecerá en el depósito de seguridad luego de obtener la batería. Este detalle no es muy común, ya que los zombies por lo general mueren con unos plomazos en la cabeza. En cambio, Brad, por más que lo rafaguemos al principio, siempre volverá para acecharnos en la comisaría.
El modo de juego Supervivencia hace una referencia a la versión prototipo de Resident Evil de 1996, donde los baúles no estaban conectados y el apuntado era manual, lo cual tuvo que ser cambiado debido a las quejas de los testers, aunque el apuntado manual sí se mantuvo en la versión occidental del juego. A pesar de que no se le ve en la mansión, si juegas como Jill, se sabe que canónicamente Rebecca sí entró a la mansión, al igual que Barry. También es canon que ella escapó de la mansión. El minijuego del cuarto superviviente fue dirigido por Kazuhiro Aoyama, el director de Resident Evil 3 Nemesis. Los diálogos de Hong y el piloto en el juego original fueron tomados de algunos diálogos descartados de la versión final del juego. La banda sonora del minijuego original utiliza temas que pertenecían a la versión prototipo de Resident Evil 2, conocida como Resident Evil 1.5. Según Dan DeChan de la BSA, él mismo gritó en sus transmisiones: el monstruo de Ouroboros lo dejó ciego antes de herirlo de muerte. Sin embargo, se lo puede ver mirando a Chris con toda seguridad en su escena final, por lo que quizás el efecto solo fue temporal. En Resident Evil The Umbrella Conspiracy, menciona que a Barry no le atemorizaba nada, ni siquiera le asustaba la muerte, pero la idea de que sus hijas crecieran sin un padre sí. En el modo Mercenarios de Resident Evil 4, en la pantalla de puntaje de Krauser se puede apreciar que logró escapar de la isla antes de que explotara. Esto se utilizó para darle una explicación a cómo sobrevivió luego de enfrentarse con Leon. Todos sabemos que Asia es muy atolondrada, y es muy común que ella pueda ponerse en peligro en cada momento donde si cae en una trampa y el jugador no la ayuda. Este dirá: no te quedes ahí parado, ayúdame. En los archivos del juego para Resident Evil 5 Gold Edition hay líneas de voz no utilizadas para Jill y Wesker, llamando a los personajes exclusivos de la reunión de los mercenarios y viceversa. Esto sugiere que Jill y Wesker, que están ausentes en la reunión de los mercenarios, estaban destinados a ser parte del modo de juego, pero estos fueron eliminados. En The Dark Side Chronicles, Marvin no puede ser eliminado de un tiro en la cabeza, en contraste con semejante personaje Forrest Speyer, que podrían ser eliminados inmediatamente después de aparecer en The Umbrella Chronicles. Sin embargo, en Resident Evil 2 se puede decapitar, mediante el uso de armas de alto calibre como una escopeta o el lanzagranadas. Aunque no había Tyrants presentes en Resident Evil 5, se suponía que había una criatura parecida a un Tyrant infectada con Ouroboros en las etapas iniciales del desarrollo de Resident Evil 5. Excella Guione fue originalmente escrita para morir, literalmente por las manos de esta criatura, al ser apuñalado de una manera similar a la carga Rhino de Wesker. Se desconoce si el Tyrant tendría como base solo el virus T, o si se combinaría con otro agente mutágeno. La peseta fue la moneda oficial de España hasta 2002, lo cual es extraño, ya que en la zona donde se efectúan los acontecimientos de Resident Evil 4 en el año 2004, esto puede ser una clara muestra del estado de aislamiento de este sector con el resto de España. En Outbreak File número 1, Cindy Lennox es la única que puede tocar el piano en la galería de arte de la universidad, en el escenario de Seasons. Los demás personajes solo lo observarán y concluirán que es un piano con hermosas ornamentas. La primera mención de un departamento de sheriff en Resident Evil fue en Biohazard 2 Drama Album de Little Runaway Sherry, ubicado en el pueblo de Stoneville, y el sheriff en el momento del brote era un hombre llamado Alan. Debido al sheriff que atendió el llamado de la gasolinera Missouri, se nota que ningún miembro sabía sobre el brote del virus en la ciudad. Se desconoce qué pasó con el departamento después del incidente de la destrucción de la ciudad mapache, pero es posible que aún sigan activos en el condado y resguardando lo que antes era Raccoon City. Si decidimos luchar contra Nemesis en su segunda forma en la Torre del Reloj, no podemos derrotarlo completamente, pero sí podemos noquearlo. Si efectivamente lo hacemos, cuando Jill luche contra el monstruo, este tendrá alrededor de un 40% de vida menos. Si se llega a calcular el tiempo en el que ocurre y los cambios que hay en el minijuego de Assignment Eira, se podría decir que la misión ocurre antes de que Leon llegase a la isla. Sin embargo, ambos llegaron al mismo tiempo a ella, de modo que es difícil saber con exactitud qué punto de la historia ocurriría esto, aunque después de todo no es canónico.
que Leon y Elena vayan juntos en misiones. Por su forma de hablar entre ellos recuerdan a Fox Mulder y Dana Scully de los Expedientes Secretos X. Curioso, puesto que en el doblaje de España el actor de doblaje que dobla a Fox Mulder es el mismo que dobla a Leon, siendo Lorenzo Beteta. Conrad era un operador del servicio de seguridad de Umbrella y sirvió como miembro del segundo escuadrón USS bajo las órdenes del capitán Rodríguez aparecido en Resident Evil Outbreak. Anteriormente se pensaba que este personaje era usado como modelo para uno de los zombies del ejército de los Estados Unidos en los escenarios de End of the Road y Elimination 1, aunque una comparación más cercana muestra que los dos son en realidad personas bastante diferentes, por lo tanto el destino de Conrad es completamente desconocido. En la demo de Resident Evil Operation Raccoon City, empieza cerca de la RPD a pesar de que no es accesible, aunque en la pantalla de carga para dicha demostración dice que el equipo Delta previamente ha luchado a través de la RPD. En la escena en que Aire es secuestrada, un ganado aparece con un rifle y dardos tranquilizantes, algo muy raro, ya que esta arma no está disponible en el juego. En las novelas escritas por S.D. Perry, Claire y Leon tienen estos una relación mucho más estrecha e íntima, hasta el punto de que Leon se siente confundido acerca de sus sentimientos hacia ella. En el modo mercenarios de Resident Evil 3 Nemesis, cuando completamos la misión, la figura de Brian Irons nos aparece acompañado de una figura desconocida y le ordena que nos entregue el maletín. Este modelo es el utilizado en el Resident Evil 2 y no fue modificado de ninguna forma. La llave del trébol o llave comisaría es un objeto que aparece en Resident Evil 2 y en Resident Evil 2 Remake. En la beta de Resident Evil 2 original, la llave tenía un diseño diferente. El Nyx es uno de los enemigos más aterradores de la franquicia, pero en su arte conceptual este monstruo se vería un poco más diferente, asemejándose a la criatura de la película de la Mancha Voraz. En la beta de Code Veronica, Claire usaría un traje similar al usado en Resident Evil 2. Este traje fue descartado del juego final y tampoco fue incluido como traje alternativo. Las iniciales del videojuego de Resident Evil Dead Silence hacen referencia a la consola de Nintendo DS. En el mismo juego, si el jugador espera que el personaje se quede quieto esperando, este podrá tocar en la pantalla ciertas partes del cuerpo del personaje, lo que hará que este se sorprenda y se siente incómodo. La güerita Rita Phillips es una oficial del RPD que sobrevivió al incidente de la destrucción de Raccoon City. No se supo qué fue de ella luego de escapar de la estación, solo se sabe que sobrevivió. Tampoco se sabe si escapó de la ciudad con el furgón de policía o en otro vehículo. Además, la huida de Rita de la ciudad y los medios que usó terminando Desperate Times para escapar son desconocidos. En la imagen que aparece al desbloquear el modo de Tofu Survivor, en la versión de Nintendo 64, el color de la boina del segundo Tofu se invierte en los colores respecto a las demás versiones del juego. Este modo en realidad es un modo de bug que utiliza los programadores para poder establecer la hitbox del personaje. El Tofu tiene la hitbox exactamente igual que el resto de personajes, por lo que es una forma de saber cómo se verían nuestros héroes si no tuviesen un skin. Raccoon Pier es un muelle ubicado en Raccoon City. Este muelle sin nombre en la ciudad era un área para explorar en Resident Evil Outbreak, pero finalmente no logró llegar a ninguna de las versiones lanzadas. Presumiblemente los sobrevivientes intentarían escapar de la ciudad a través del río en Raccoon City. Clint, uno de los mercenarios de la UBCS, pudo haber tenido alguna conexión con este escenario, debido a que tiene un chaleco salvavidas. Poco se conoce de esta zona, pero hubiera presentado un escenario principalmente compuesto por muelles, almacenes y embarcaciones, similar a la zona de embarcaciones presente en el escenario de Decisions en la Universidad de Raccoon. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles interesantes en Resident Evil? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.